Abrimos la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel y el capítulo 11, segundo libro de Samuel y el capítulo 11, para ver algunos detalles de una historia muy conocida. Creo que todos hemos escuchado muchas veces predicaciones, mensajes, conferencias, incluso hemos leído sobre este momento en la historia de David, pero me gustaría que lo leyéramos y lo viéramos en esta mañana con la ayuda del Espíritu del Señor de una manera diferente, porque aparecen en esta historia 4 personas y que lo viéramos tal como la palabra del Señor nos ayuda y el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender las situaciones, pensando cómo en muchas de esas situaciones nosotros podemos ser una de estas 4 personas. Y quizás no 100% identificados con uno de ellos, pero algunas veces, en alguna situación diferente, podemos tener esas características. Por eso no es tanto como para preocuparnos, sino para dejar que el Espíritu de Dios nos hable, como vamos a ver en estos minutos que tenemos juntos, porque no existe nada más actual que la palabra del Señor, nada que pueda transformar la vida de las personas, empezando por la nuestra y transformar la sociedad como es la palabra del Señor. Así que siempre que estamos viendo situaciones que no comprendemos, lo que tenemos es que volver a la palabra del Señor. Todos os acordáis de la historia del segundo libro de Samuel, capítulo 11, un momento en el que dice el versículo 1 que aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén y al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado desde la terraza vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. Y David mandó preguntar acerca de aquella mujer y le dijeron: ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita, Urías eteo. No voy a seguir toda la historia porque creo que la recordáis de memoria y cualquier persona que nos esté escuchando la puede recordar también, que haya leído la historia en la Biblia. David sencillamente se apasionó por aquella mujer que no era su mujer, todo y mucho peor que eso, era la mujer de uno de sus mejores amigos, de uno de los 30 valentes de David. La tomó para sí y todos sabéis cómo terminó aquella historia. Después David incluso mandó asesinar a Urías eteo sencillamente porque quiso quedarse con Betsabé. Todos conocéis la historia, sabéis lo que sucedió después, pero lo importante para nosotros que leemos la palabra del Señor es ver qué tiene que decirme a mí personalmente. Y por eso encontramos 4 personas en esa historia. Y la primera es David. Y David, un hombre que realmente amaba al Señor. Así que todos podríamos identificarnos con él. Pero en este momento cayó en una tentación demasiado grande, un problema en el que podemos caer todos, y es la arrogancia. La arrogancia del poder. La arrogancia de creer que uno puede hacer lo que quiera sin tener consecuencias. Todos los detalles de la historia, y supongo que la habréis escuchado muchas veces, mencionan cómo esa arrogancia nos va venciendo. Y no vamos a repetirlos todos, pero fijaos que el versículo 2 nos dice que David se levantó al atardecer. Entonces, sencillamente con eso ya deberíamos aprender muchas cosas en la vida. Los días no comienzan al atardecer, comienzan por la mañana. Cuando uno se deja llevar por las cosas, por muy cansado que uno esté o piense, bueno, yo soy el rey, o yo soy tal, o yo tengo derecho. ¿Verdad que muchas veces decimos esa frase, yo tengo derecho a? Muchas veces esa comodidad, esa arrogancia de creer que nosotros podemos hacer las cosas como queremos suele ser el principio de muchos problemas. Después, cuando vio a aquella mujer, él sencillamente tenía que haber pensado, además él ya estaba casado, tenía que haber pensado, pues muy bien, es una mujer muy bonita, Dios creó esa belleza, pero no es para mí. Es además la mujer, porque él en principio pregunta a las personas,
Yo no sé si sabía quién era o no, sencillamente hizo eso solamente por figurar más. Pero pregunta quién es, y entonces le dijeron es la mujer de Urías. Así que Dios le estaba mandando señales, le estaba diciendo es la mujer de otra persona. Pero a él no le importó en absoluto. Ahora no estamos aquí para ver los defectos de David, sino aplicar esa historia para nosotros. ¿Me entendéis? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por esa arrogancia? Por pensar que nosotros tenemos derecho a. Incluso Dios nos envía señales, nos dice, mira, ten cuidado, Jaime, ten cuidado, esto no va bien, no es por ese camino. Pero a nosotros no nos preocupa. Y caemos en la arrogancia de querer satisfacer todos nuestros deseos. Y no estoy hablando ahora solamente del deseo sexual, que es muy obvio aquí en esta historia, sino todos nuestros deseos, ¿me entendéis? Porque a veces sí, el deseo del placer lo vemos muy sencillo, lo vemos muy rápido, pero muchas veces caemos en la arrogancia de creer que el mundo gira a nuestro alrededor. Todo tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo decido. Eso fue lo que le pasó a David en ese momento. Y más allá incluso del pecado que cometió, y todos conocéis la historia, fue el hecho también de despreciar a una de las personas más leales que tenía, a su mejor amigo, uno de sus mejores amigos. Así que cuando nosotros creemos que todo gira alrededor nuestro y nuestra sociedad en el día de hoy, por eso os decía que muchas veces no tenemos ni que hablar de cosas que pasan en la sociedad, solamente con leer la palabra de Dios ya nos damos cuenta. Nuestra sociedad en el día de hoy, incluso muchas veces, cosas que predicamos tienen que ver con nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestros deseos. Tienes derecho a, el Señor te va, ¿me entendéis? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y entonces caemos en la arrogancia de pensar que el Señor es casi como una hada madrina que va a hacer todo lo que nosotros le digamos. Y eso fue lo que le pasó a David. Y el caso es que nunca la vida de David fue igual a partir de este momento. El hombre que amaba profundamente al Señor, a partir de este momento prácticamente casi todas las decisiones que tomó fueron malas decisiones en su familia, en el gobierno del Estado, incluso en su relación con Dios. Incluso la gran mayoría de los salmos siempre los había hecho antes que esto, solo el Salmo 51, aquel glorioso salmo de culpa, de pidiéndole al Señor, ten piedad de mí, porque sabía lo que había hecho. Pero su vida nunca fue igual. Y es curioso porque Dios lo recuerda incluso en los libros históricos en varias ocasiones. Habla de su amado David, dice que me siguió en todo salvo en el caso de Urías. A Dios le dolió en el corazón. Sé que entendéis esta frase, que su amado hijo le hubiera fallado justo en ese momento. Uno de sus hijos que más le amaban, que era David, le hubiera fallado en este momento. Y por eso, y muchas veces no nos damos cuenta, el mismo Señor Jesús decía, tened cuidado porque hay muchas personas que van a caer, muchas personas que van a sentirse mal en diferentes momentos, incluso que van a no querer escuchar de mí, pero tened cuidado que vosotros no seáis esa piedra de tropiezo, que no deshonremos a Dios con lo que hacemos, porque en este momento lo que David hizo fue deshonrar a Dios. Y muchas personas dejaron de seguir al Señor por lo que Él hizo. Y por eso el Señor Jesús dijo, siempre llevando al extremo sus enseñanzas para que aprendamos lo que hay detrás, porque era el maestro más genial que existió jamás, el mejor maestro, aquel que hace caer a uno de los pequeños. ¿Os recordáis? Más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar, porque deshonrar a Dios no es cualquier cosa, y a veces lo hacemos en situaciones que pensamos, bueno, esto no va a tener importancia. Él decía, yo soy el rey, yo tengo derecho. Nunca más la historia de Israel fue igual a partir de este día, a partir de este momento, a partir de una malísima decisión. Y es curioso cómo David incluso se volvió insensible. Él lloró por Jonatán, lloró por Saúl, pero no derramó ni una sola lágrima por uno de sus mejores amigos, por Urías.
porque él había sido el causante de su muerte. La verdad es que a veces esa arrogancia, y no quiero pasar mucho tiempo, sino el tiempo se nos va y estamos solo con el primer personaje y os pido perdón, pero a veces esa arrogancia la podemos llegar a tener, y ahora no hablo literalmente de ninguna persona aquí, sino de lo que puede ocurrir a nivel del cristianismo evangélico en general, y sé que me vais a entender y no vais a tomarme mal por esto, pero muchas veces yo veo personas que no les voy a juzgar, pero hay personas que en nombre de Dios tienen esa arrogancia, es decir, no, lo que yo hago es lo que merece la pena. Me encanta el ejemplo que el Espíritu de Dios le dio a Natán cuando le dice, oye, había un hombre que tenía todo tipo de ovejas y mató a un corderito de alguien que tenía una sola. ¿Os acordáis cuando Natán le descubrió su pecado a David? Y yo a veces, y perdonadme este paréntesis, pero no puedo dejar de decirlo porque me hierve la sangre cuando veo a pastores y gente que son capaces de decir que necesitan comprar aviones porque la obra de Dios no puede detenerse y ellos necesitan un avión particular, y ven a personas que no tienen absolutamente nada dándolo todo para que ellos se compren un avión. Pienso en la historia de David y Betsabé. ¿Me entendéis? O cuando personas creen que por su arrogancia pueden tomar cualquier decisión, hacer cualquier cosa, incluso en el nombre de Dios. Segundo personaje es Betsabé, y se nos dice muy poco de ella y de sus reacciones, pero se ve por solamente 2 o 3 detalles que era una persona muy dependiente. Y es muy fácil cuando vemos a David ver el pecado del hombre, cuando vemos a Betsabé ver el pecado de la mujer, pero ahora no estamos hablando de mujeres y hombres, ahora estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿me entendéis? De lo que podemos aprender de la historia. Así que todos podemos ser David en algún momento, creernos arrogantes, y todos podemos ser Betsabé y creernos dependientes. Era el rey que la llamó. Así que si alguno de nosotros nos llama el rey o nos manda a hacer algo, lo más normal es que ni pensemos en la decisión. Y cuando alguien con un cierto poder espiritual, entre comillas, nos pide algo, ni siquiera a veces oramos, ni pensamos en la decisión. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y en ningún momento Betsabé ni oró ni buscó al Señor. Lo único que hizo fue encadenar una tras otra malas decisiones. Se dejó llevar. ¿Y cuántas veces incluso espiritualmente podemos ser abusados porque nos dejamos llevar? Pero a veces también la culpa es nuestra por no orar, por no pararnos. Ella pudo haber dicho muy bien, el rey me pide esto, yo estoy casada. Yo no voy a despreciar la lealtad de mi marido. Además, por lo que vamos a ver, Urías era una persona impresionante que Dios la honró. Ella podía haberse opuesto al rey. En cualquier momento de la historia pudo haberlo hecho. Comprendo, aunque no defiendo, pero vuelvo a repetir, a veces cuando hablo yo sé que todos me estáis entendiendo la manera de hablar, que ella quizás hubiera caído en el primer momento, pero tuvo muchas oportunidades de decir, pues no, esto tiene que acabarse, esto no está bien, pero no lo hizo nunca. Sencillamente se dejó llevar. En el versículo 9 dice que cuando David, ¿os acordáis de la historia? Llamó a Urías para que viniera a su casa. Dice el versículo 9 que Urías, cuando viene de la batalla, duerme a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Y estamos hablando del rey, estamos hablando de uno de los 30 capitanes del rey, estamos hablando de una persona famosa. Todo el mundo en la ciudad supo que él volvía. Y es obvio que su mujer también. Y es obvio que le vio. Pero no dio un solo paso para acercarse a él. ¿Os dais cuenta cómo muchas veces encadenamos malas decisiones una tras otra? Incluso en ese momento pudo haber ido a su marido y que estaba a la puerta del rey y decirle, mira, pasó algo, quiero contártelo y quiero que el Señor nos ayude a solucionar esta situación. Incluso en ese momento pudo haberlo hecho, pero no hizo absolutamente nada, no fue junto de él. Durante 2 noches lo mismo. Ni siquiera fue capaz de hablar con él. ¿Por qué? A veces, y esto nos pasa a todos, deseamos algo
no sabemos lo que es, pero deseamos algo mejor. Todo el mundo desea una vida mejor. Y otra vez volvemos a cómo la sociedad se introduce dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. Y entonces todos soñamos con algo, con una vida mejor, con otra ciudad, con una casa mejor, con una posición mejor, con un trabajo mejor. Y muchas veces los sueños y las cosas que Dios pone dentro de nosotros son buenas, pero cuando nos dejamos llevar por eso, cuando nuestro sueño, solamente con el cambio de una letra, pasa a ser nuestro dueño, nos destroza la vida. Yo no estoy en el corazón de Betsabé, pero me imagino que ella pensó, el rey me quiere, una vida con él, muy diferente a la vida con alguien como Urías. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y no lo decidió ella, sencillamente se dejó llevar. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos dejamos llevar? Pensamos, yo sería mucho más feliz, yo sería más feliz si hiciera tal cosa, y nos vamos dejando llevar, nos vamos dejando llevar, como Betsabé. Y el caso es que la consecuencia que ocurre en nuestra vida, y lo que pasó en el caso de Betsabé, es que lo perdió todo. Perdió a su marido, que la amaba de una manera leal, como vamos a ver al final, tan leal que a veces resulta hasta difícil imaginar cómo era una persona tan fiel, pero lo era, y lo perdió. Y perdió también a David, porque David tuvo más mujeres. Nunca más en los libros históricos aparece David con Betsabé. Fue sencillamente la emoción de unos días, quizás 2, 3, 4 veces más. Porque así somos, y así somos las personas cuando somos arrogantes, que pensamos que queremos algo, y cuando tenemos eso ya no nos satisface, sencillamente lo dejamos a un lado, sea lo que sea. Y a veces, desgraciadamente, hacemos eso también con las personas. Y es curioso porque incluso el mismo Señor, aunque ella, como parte del pueblo de Dios, y yo no lo sé, pero seguro que estará con el Señor en su presencia, porque amaba al Señor a pesar de sus malas decisiones. Pero la cosa es que el Señor no vuelve a mencionar su nombre nunca más. Siempre que habla de ella, ¿sabes lo que dice? La mujer de Urías. Porque Dios quería destacar la lealtad de Urías. Y es curioso como la única vez que vuelve a aparecer Betsabé es en el primer libro de Reyes. ¿Os acordáis cuando David está a punto de morir? Porque esa es la belleza de la Biblia. A mí me apasiona. Cuando leo, no puedes leerlo como un libro normal. Cuando lo lees y ves todo lo que hay detrás y cómo Dios va moviendo todas las cosas y cómo reaccionan las personas, te das cuenta, yo soy así también muchas veces, yo me comporto así. Entonces, cuando vuelve a aparecer Betsabé con su hijo Salomón, es cuando David va a morir. Y entonces uno de los hijos de David, porque tuvo muchísimos, quería ser rey. Entonces Betsabé dijo, pero... Y con Natán, dice... Era mi hijo Salomón el que iba a ser rey. Entonces con Natán van a ver a David, dice que va a verlo, quizás hacía años que no le veía. Se postra delante del primer libro de Reyes, capítulo 1. Y le dice, ¿el qué quieres, Betsabé? Y dice, bueno, tú me prometiste que Salomón iba a ser rey. Entonces David dice, pues sí, vamos a proclamar rey a Salomón. Porque David incluso en ese momento estaba con otra mujer, una más. Y lo que me impresiona es que cuando Betsabé habla con él, le dice, tu hijo Salomón y yo seguiremos siendo tenidos como pecadores. Es decir, Betsabé vivió toda su vida con esa sensación de que había pecado, que había defraudado a Dios, que incluso temía por su vida. Y a veces no nos damos cuenta que cuando tomamos malas decisiones y no somos capaces de confiar en el Señor, esa falta de paz la vamos arrastrando con nosotros toda nuestra vida. Y hay una cosa muy curiosa, y ya pasamos al siguiente personaje, no quiero cansaros, la siguiente persona que nos puede enseñar a nosotros en el día de hoy. Una cosa muy curiosa es que cuando, sabéis que Betsabé quedó embarazada, pero perdió ese hijo, pero después David se llegó a ella y fue cuando nació Salomón. ¿Os acordáis de la historia? Más tarde.
Pero cuando nace Salomón, Natán, el profeta de Dios, el que Dios había usado para restaurar absolutamente toda la situación, le dice que van a poner el nombre a ese hijo. Si queréis, lo veis en el segundo libro de Samuel, capítulo 2 y el versículo 24. David consoló, segundo de Reyes 12, 24, a Betsabé su mujer, y vino a ella, se acostó con ella y le dio un hijo. Y ella, ahí literalmente dice, le puso por nombre Salomón. ¿Por qué Betsabé le puso por nombre Salomón? Salomón significa paz, pacífico. Y eso era justo lo que ella no tenía, lo que necesitaba. Se había dado cuenta de todo lo que había ocurrido, se había dado cuenta de cómo había decepcionado a la persona que le amaba, cómo había rechazado a su marido, que era alguien inmensamente fiel. Y ahora aquí no pensemos en sentido de hombre y mujer, puede haber sido el caso contrario. A veces los hombres que toman decisiones y no son capaces de amar a sus mujeres que son 100% fieles. Pero ella se dio cuenta y entonces estaba buscando esa paz, le estaba pidiendo a gritos al Señor: Señor, quiero paz en mi vida. Este niño le voy a poner Salomón, alguien que sea paz, que nos llene de paz. Y no llegó a sentirse perdonada. Porque Natán le había dicho, y fijaos un simple detalle como nos enseña la historia, que el versículo 25, Natán le había puesto a ese niño el nombre de Jedidías, que significa amado de Dios. Porque Natán sabía de parte de Dios, ese niño tiene que ser amado de Dios, no puede ser Salomón. Y ahora en un minuto vamos a ver por qué. Pero ella siguió buscando esa paz. Y por eso Salomón siguió siendo Salomón. Y nunca más se dice que él fue Jedidías, el nombre que Dios había preparado para él. Esa es la tercera persona, que no tiene nada que ver con la historia, pero que es clave en la historia de Israel después, y es Salomón. Todos sabéis quién es. Y supongo que él desde niño, quizás no en los primeros momentos, pero cuando ya fue adolescente y cuando ya pudo saber las cosas, además Dios le dio sabiduría, así que él quería conocerlo todo, supo su historia, supo la razón de su nacimiento, supo que su padre, lo que su padre había hecho, supo cómo su madre había sido infiel a su marido, lo supo todo. Y lo que es curioso es que de Salomón se nos dice en varias ocasiones, incluso en el primer libro de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 3, cuando nos dice que Salomón amaba a Dios, la mayoría de las versiones dicen amaba a Dios, porque los traductores, al ver lo que dice el original, pensaron, bueno, no tiene mucha diferencia. Literalmente dice amaba el culto a Dios, no dice amaba a Dios. Pero los traductores, y por eso lo veréis en vuestras versiones, pensaron, bueno, es lo mismo, amar el culto a Dios o amar a Dios es lo mismo. Pues, como dicen mis amigos en Brasil, infelizmente no es lo mismo. No es lo mismo amar el culto a Dios que amar a Dios. Y la vida de Salomón, tercera persona de la que tenemos que sacar un ejemplo en esta mañana, en el sentido de cómo comportarnos, es la vida de alguien que amaba muchísimas cosas, incluso el culto, construyó el templo, que hizo muchas cosas, pero realmente no amaba a Dios en primer lugar en su vida. Mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero poco amor. Otra vez el riesgo para nosotros, y sé que me entendéis, estoy intentando aprender en mi vida las lecciones de esta historia, y no estoy hablando para que nadie se sienta mal, pero en el día de hoy, en el cristianismo evangélico, ¿cuántas veces amamos la adoración, los conciertos, las predicaciones, lo que personas dicen, los libros, las grandes demostraciones de poder? ¿Me entendéis? Más que a Dios mismo. Y a veces incluso nuestra manera de hablar nos delata cuando decimos, no, es que yo no puedo, tengo que ir a tal sitio porque va a ser, Dios me va a hablar y me va a impactar. Pero si Dios eso lo quiere hacer en primer lugar en tu vida personal, antes que ninguna cosa, en la soledad de tu casa, Él quiere tocar tu vida, la vida de tu familia, y a partir de ahí todo lo demás es una bendición. Pero no busques amar más
todas las cosas que al Señor, porque podemos caer, puedo caer en lo que le ocurrió a Salomón. Primer libro de Reyes, el versículo 11 y el capítulo 11 y el versículo 4 siempre nos recuerda que su corazón no estuvo, y entonces dice un paréntesis, por entero dedicado al Señor. ¿Verdad que es un peligro que podemos caer todos? Amar mucho al Señor, amar el culto al Señor, amarle de una manera extraordinaria, con casi todo lo que tenemos, pero ese casi hace la diferencia. Nuestro corazón no estuvo por entero, fijaos, una frase tan simple pero que define tanto, delante del Señor. Sabía lo que había ocurrido en la historia de su padre, de su papá, de David. Sabía cómo sentía su madre, que se había sentido siempre con esa falta de paz, siempre mirando por todas partes, siempre esperando en el momento en que muera David, nos van a quitar la vida. Pero no le importó. Cayó en el mismo problema que su padre, pero multiplicado por 1000. Tuvo 1000 mujeres. No 20, ni 30, ni 40, ni 100, 1000 mujeres. Es curioso porque Salomón pidió sabiduría al Señor y el Señor le gustó ese pedido porque sabía que quería ayudar al pueblo. Y entonces el Señor dijo, pues qué bien, porque no pidió riquezas, porque Dios es bueno, Dios es mucho más bueno de lo que nosotros imaginamos. Tú puedes pensar en la bondad absoluta y aún así no vas a comprender cuán bueno es Dios. Nunca lo vamos a llegar a comprender. Pero sabes, solo hay una respuesta a ese pedido, y yo creo que todos en la vida alguna vez, quizás el Señor no se nos apareció directamente en la noche como ocurrió en la vida de Salomón, pero todos alguna vez hemos tenido que responder esa pregunta: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y la única respuesta es: Señor, yo quiero amarte a ti y ser fiel a ti, ocurra lo que ocurra en la vida, pase lo que pase en la vida. Yo quiero estar contigo. Esa es la única respuesta, o algo parecido a eso, ¿me entendéis? Porque cuando ves la historia, y no estamos hablando de la vida de Salomón, y ya nos quedan muy pocos minutos para Urías, justo la clave, lo siento. Pero cuando me gustaría que leyerais todo lo que es la historia de Salomón. Lo que ocurrió en su vida fue que llegó sí, construyó el templo y la grandiosidad de todo lo que era el culto al templo y de los sacrificios, y todo el mundo la admiraba, la persona más sabia y más poderosa del mundo. Pero fue la causa de los mayores problemas del pueblo de Israel por más de 100 años siguientes. A causa de que el pueblo se dividiera tan pronto él falleció, y hasta más de 100 años después, cuando Josías quita todos los altares que él había levantado por querer tener paz con sus 1000 mujeres, a todos los dioses habidos y por haber que se conocían, él había levantado altares a todos esos dioses, y hasta más de 100 años después no fueron destruidos por Josías. Y eso es, otra vez me rompe el corazón y me hace pensar para mí mismo, y sé que me perdonáis hoy estas reflexiones, tanto sobre todo lo que es nuestra situación a nivel evangélica en general, cuando a veces nosotros pensamos que todo es la sabiduría, que todo es el saber muchas cosas y las cosas que hacemos, las actividades, y no nos damos cuenta que la clave es el amor al Señor. Y personas que son muy sabios y que miles, hombres y mujeres de Dios, son capaces de decir cosas, incluso de establecer doctrinas que miles de personas les siguen y tardamos siglos en que las personas puedan volver al Señor, porque son cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Porque nos gusta mucho más mirar a los Salomones, aunque sean hombres y mujeres de Dios, que mirar al Señor Jesús,
que buscar en la palabra de Dios si algo que nos dicen es cierto o no, sea quien sea que lo diga, aunque sea la persona más sabia del mundo. Porque eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel y con Salomón, y miles y miles y miles de personas se perdieron en el culto a Dios por lo que Él hizo. No estamos siguiendo a ninguna persona, y yo me temo que de la misma manera que un día hubo una reforma hace 500 años para volver al Señor, tendríamos que hacer hoy otra para seguir volviendo al Señor y dejarnos de tantos Salomones y, no voy a decir nombre de ninguna mujer, pero me entendéis, hombres y mujeres que pueden ser muy sabios, que pueden tenerlo todo, que pueden estar en lo más alto incluso de lo que es la iglesia cristiana, pero que pueden llegar a hacer mucho daño si no somos capaces de identificar que la clave es el amor al Señor. Que Salomón sería muy diferente si hubiera vivido como Jedidías, como alguien que amaba al Señor, y no como la persona más sabia del mundo. Por eso llegamos al final y llegamos a Urías. Y aunque esos tres ejemplos tienen cosas buenas y también cosas malas, el de Urías es impresionante porque es una de las personas. Hay personas en la Biblia, yo les llamo héroes desconocidos, y perdonadme estos últimos 5 minutos si me aguantáis un poquito más todavía, porque hay personas en la Biblia a los que Dios, por alguna razón que no conocemos, no nos deja ver ninguno de sus defectos. Ninguno. Y claro que tenían defectos, porque todas las personas tienen defectos, pero son sus héroes. Algunos de ellos incluso ni sabemos sus nombres, pero fueron cruciales en la historia, porque Dios ve las cosas de otra manera que nosotros vemos. Porque Urías llega y cuando se encuentra en ese problema y cuando le dicen tienes que ir a dormir a tu casa, y el rey mismo le dice de una manera muy directa para lo que era aquel tiempo, ve a tu casa y ten relaciones sexuales con tu mujer, porque se lo dice de una manera que ellos lo entendían perfectamente. Él no piensa en lo que hubiéramos pensado cualquiera de nosotros, porque eso era lícito y estaba feliz con su mujer y amaba a su mujer, pero él lo primero que piensa, el arca de Dios, la presencia de Dios, el ejército de Dios, todo el pueblo está perdiéndose. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Entendéis el honor de esta persona? Es que me emociona ver a alguien así, que es capaz de tener en su corazón todo, absolutamente todo el reino de Dios, y luego decir, muy bien, claro que yo quiero ir a mi casa, claro que quiero estar con mi familia, claro que quiero estar con mi mujer, pero es que todo eso es mucho más importante que todo lo demás. Y no os equivoquéis, a veces leemos la Biblia de una manera muy espiritual. En 2 días que estuvo ahí, y cuando el rey no solamente le convenció para que quedara otro día, sino que le emborrachó, él tuvo que saber lo que estaba pasando, seguro. Pero a mí me encanta que ni borracho es capaz de renunciar a su honor. Porque, ¿sabéis? El honor no es algo que se puede comprar. Es una cosa que muchas veces, incluso cuando hablamos de política y hablamos de todos estos problemas de corrupción y tal, yo ya ni discuto, porque el honor no se puede comprar, no se puede aparentar. El honor o se tiene o no se tiene, no hay otra. Y Urías tenía honor. Y entonces no le importó ir a la primera línea de batalla, porque recuerda que David escribe de su puño y letra la condena para Urías, se la da a Joab, sella, como se escribió en aquel momento en ese pergamino, le dice a Joab, pon a Urías en primera fila. Estoy seguro que Urías sabía lo que llevaba en su mano, pero Urías se fue a la batalla, llevó en su mano la orden del rey y se la dio a Joab. Y como es un hombre de honor, yo me imagino, y no penséis que estamos haciendo una película del asunto, porque no es así, pero yo supongo que incluso si tenía confianza con Joab, le diría, mira, ya sabes lo que está puesto ahí dentro, tú y yo lo sabemos, no te preocupes, yo voy a primera fila, porque yo quiero defender el honor de mi Dios, y no me importa lo que pase con mi vida, porque eso es lo que hace una persona de honor. No importa lo que pase con mi vida. Y ya, este es el final. Mateo 1, versículo 6, cuando habla de los ascendientes del Señor Jesús. Nunca lo habíais leído. Bueno, yo sé que cuando llegamos a Mateo 1 y algunos capítulos del libro de Crónicas,
y varios capítulos así que nos toca leer cuando leemos la Biblia, pues los saltamos. Dice, bueno, yo los nombres ya los sé, no te saltes nada, por favor. Porque gran parte de la belleza de las historias están escondidas ahí. Fíjate, Mateo 1 y versículo 6. Isaí, que era el padre de David, engendró a David, Mateo 1:6. Y David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Pero tú dices, ¿qué genealogía más rara es esta? Urías estaba muerto. No tuvo nada que ver en el nacimiento. Fue años, o por lo menos meses después, de que él hubiera entregado su vida al Señor en la primera línea de batalla. ¿Recuerdas los héroes desconocidos de Dios? Dios dice, ¿sabes quién es el héroe de esta historia? No es David, no es Salomón, no es Natán, no es nadie, es Urías. Ese es mi héroe, dice Dios. Y por eso me voy a encargar de recordártelo una y otra vez. Y aparece una y otra vez, tanto en los capítulos de Crónicas como aquí, una y otra vez. Salomón, ¿sabes? Nació de la mujer de Urías. Y uno puede decir, pero no tuvo nada que ver, ya pasaron meses. No, en la presencia de Dios es de Urías. El héroe es él. Así es como hace Dios las cosas. Así es como hace Dios las cosas. Nosotros no, cualquiera diría que no es alguien que aparece en la primera página de los medios de comunicación, no es alguien que conocen, no. Dios dice, mi hijo desciende de Urías. Aunque aparentemente no tuvo que ver absolutamente nada en el asunto. Pero sabes, yo hago las cosas de la otra manera, dice el Señor. De una manera completamente diferente. Mi hijo es descendiente de Urías. Que nadie se olvide. Es la contracultura del Señor y de la cruz. El derrotado es el vencedor. El que piensa en los demás es el que realmente es feliz. A los enemigos no se los derrota ni se los vence. A los enemigos se les ama. Esa es la cultura del Señor. La contracultura, porque todo lo que estoy diciendo para alguien que esté escuchando esto y no conozca al Señor, sería una auténtica barbaridad. Lo importante no es dar, sino recibir. Lo que se ve no tiene ningún valor. Lo importante es lo que permanece, lo que es eterno. La única manera de saber vivir es morir todos los días. La fidelidad es mucho más importante que el éxito. Nunca lo olvidéis. El honor es mucho más importante que todo el poder y el dinero del mundo. Los pobres y los despreciados son los que heredan la tierra. Mientras que los poderosos y los ricos, dice el Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Los que lloran son felices, los que no tienen nada son libres, los que aman son los que permanecen siempre, los que quieren imponer su razón son ridiculizados. La gracia lo domina todo. Así que nosotros en esta mañana y en nuestra vida, en la contracultura, y aquí terminamos porque ya se pasó el tiempo con mucho, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cómo vamos a reaccionar en nuestra vida? Y todos nos hacemos siempre esa pregunta, ¿cuál es la fuente de la felicidad, de vivir de una manera diferente? ¿Satisfacer nuestros deseos, los placeres, lo que nosotros pensamos? Como David, no lo hagas, porque nunca, jamás volvió a ser el mismo. El Señor le perdonó, volvió a ser útil al Señor, pero él se sintió una y otra vez con esa carga encima. Esa es la razón por la que siempre oraba: examina mi corazón, oh Dios, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Os acordáis en el Salmo 139? Porque se quedó con eso, yo le fallé al Señor y el Señor nos perdona, pero a veces para nosotros es tan difícil perdonarnos a nosotros mismos. Quizás a veces la fuente de nuestra felicidad es confiar en ciertas personas o
tomar decisiones pensando solo en nosotros mismos o tomar malas decisiones como Betsabé y nunca más vamos a tener paz en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos que la fuente de la felicidad es conocer mucho, saberlo todo, tener posesiones como Salomón, y él escribe casi al final de la vida, ¿os acordáis? Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque la fuente de la razón en nuestra vida es darse a los demás, como Urías. Ser fieles aunque no entendamos nada, ir adelante, al frente, aunque sepamos que nos va a costar la vida. Amar a las personas aunque sepamos que nos van a traicionar. Abrazar al rey aunque nos esté dando el pergamino con nuestra pena de muerte firmada. ¿Me entendéis? Y estoy hablando de una manera figurada. Nosotros no tenemos que seguir a ningún rey, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aún si muchas veces tuviéramos que tomar decisiones, que siempre las tomemos siguiendo al Señor y sobre todo amándole a Él. El Señor es bueno, Él restauró la vida de todos, pero a veces a nosotros nos cuesta comprender que estamos en una contracultura, que vivimos de una manera diferente, que a quien seguimos es a alguien que fue el mayor derrotado del mundo, porque pensaron que nunca, jamás nadie iba a creer en uno que era maldito, colgado de una cruz. Pero Él es el vencedor. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de que en nuestra vida solo vamos a ser no solamente felices con Él, sino llegar a comprender su carácter cuando seamos capaces de vivir así, mirándole a Él, buscándole a Él, amándole a Él, y todo lo demás son circunstancias, van a durar unos años, ¿qué? 40, 50, 60, 70 años aquí. Por toda la eternidad lo que contará es si mi corazón, con todos nuestros defectos, con todos mis defectos, está amando al Señor o no. Eso es lo que va a contar. Eso es lo que cuenta, lo que contó en la vida de Urías. Y por eso el Señor dijo: mi hijo desciende de Urías, nunca lo olvidéis. Y por eso en la contracultura de Dios hay muchos héroes desconocidos, hombres y mujeres como vosotros, que quizás nadie sabe de tu vida, nadie sabe lo que estás haciendo, nadie sabe aparentemente que tu corazón está amando con todos tus defectos, pero con toda tu ilusión y tu entusiasmo al Señor. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y Dios escribe la historia de otra manera. Y Dios pone tu nombre en la historia y dice: es mi héroe, es mi heroína, ella, él. Porque es una persona que me ama con todo lo que puede, con todo, como dijo el Señor, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestras fuerzas. Vamos a orar, terminar orando.